Bueno, buenas noches. Estamos en otro viernes geológico, aquí desde Costa Rica, a las 6:30 de la tarde. Bueno, entonces hoy tenemos la charla que se llama ¿Cuánto debemos conocer para gestionar adecuadamente los acuíferos urbanos?, que la va a impartir el profesor Ricardo Hirata del Centro de Investigación de Aguas Subterráneas de la Universidad de Sao Paulo. El doctor Ricardo Hirata, el geólogo, tiene una maestría y un doctorado que obtuvo en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo. Posteriormente hizo un postdoctorado en la Universidad de Waterloo. Tiene más de 30 años de experiencia en trabajos sobre hidrogeología. Ha trabajado en más de 25 países, dentro de los que se incluye Costa Rica y otros países de América Central, principalmente en la rama de contaminación de acuíferos y desarrollo del recurso hídrico. Actualmente, entonces, es director del Centro de Investigación en Aguas Subterráneas y profesor en el Instituto de Geociencias de la Universidad de Sao Paulo. Tiene numerosas publicaciones al respecto de estos temas específicos y ha trabajado en varias revistas relacionadas con el tema. Sin más, los dejo con don Ricardo Hirata, quien nos va a dar esta charla en el Viernes Geológico del Centro de Investigación en Ciencias Geológicas. Muchas gracias. Adelante, Bueno, Ricardo. muchas gracias, Percy. Bueno, muchas gracias a la escuela que trabajé hace muchos años. Yo fui uno de los profesores invitados también para la maestría. Yo estaba reemplazando a Dave Bethune y a Kathy Ryan. Son dos grandes amigos. Yo estuve hace 4 años con ellos trabajando en la Universidad de Calgary. Pero entonces me quedé un rato en Costa Rica la primera vez, pero después tuve la oportunidad de regresar muchas veces. Y en realidad tengo muchos buenos amigos en Costa Rica. Y bueno, algunos yo sé que están participando de mi presentación, entonces un abrazo fuerte. Bueno, muchas gracias entonces por la invitación, es un gran honor. Y bueno, ojalá que la próxima vez pueda ser en vivo personalmente, que creo que sale mejor, pero no por mi facha, pero sale mejor porque hablo mejor en vivo, creo que por este sistema, porque en realidad estoy mirando para un punto y no veo gente, entonces eso es un poco gracioso. Pero bueno, esos son los nuevos tiempos y se va acostumbrando, creo, ¿no? Esa es la nueva normalidad, como hablo. Bueno, yo voy de frente a hablar sobre manejo de las aguas subterráneas en acuíferos urbanos. En realidad, es un conjunto de experiencia de nosotros, sobre todo el Centro de Investigación, pero también viene de mi trabajo junto con el Banco Mundial. Entonces, yo armé una presentación para que pueda compartir algunas ideas y basados en estos casos, al final, tener una conclusión donde se puede intentar armar una idea básica de cómo mejorar la gestión de las aguas urbanas, ¿no? O los acuíferos urbanos. Bueno, creo que es muy importante hablar que este tema realmente es muy importante para nosotros porque América Latina es una de las regiones del globo que es más urbanizada en todo. Este es un mapa donde podemos ver que donde se ve las grandes ciudades del mundo o las mega cities, que son las ciudades con más de 10 millones de personas, y hay 2 de esas ciudades en Brasil, Río de Janeiro y São Paulo, y además de Buenos Aires, que es la capital de Argentina y México. Entonces, pero hay muchas grandes ciudades, son ciudades entre 5 y 10 millones de personas, como Lima, como Santiago y vamos, ¿no?
Entonces, pero si nosotros vemos el nivel de urbanización y cómo eso está creciendo el tiempo, Latinoamérica es realmente una de las regiones del globo donde hay más urbanización. Nosotros somos más urbanizados, por ejemplo, que Europa, ¿no? Estamos de atrás un poco de Norteamérica, pero en realidad es el segundo grupo de países en el mundo donde hay más urbanización. O sea, entonces hablar de problemas para nosotros, hablar de urbanización, por supuesto, y cómo mejorar la vida de la gente que vive en ciudades es sobre todo muy importante para nosotros. Bueno, pero la urbanización en Latinoamérica tiene algunas características que son distintas de otras partes del mundo, sobre todo de Europa y América del Norte. Existe una gran población pobre que vive en un tipo de urbanización que nosotros llamamos de urbanización excluyente. O sea, ellos viven en la ciudad, pero no tienen acceso, muchos de ellos no tienen acceso a los servicios que la ciudad ofrece, ¿no? La ciudad ofrece muchos servicios, pero justamente este grupo de personas que viven en la periferia de las grandes ciudades, sobre todo, pero la ciudad de medio tamaño en muchas partes de nuestros países viven una urbanización excluyente. Y en realidad nosotros en Brasil vemos los efectos del coronavirus en los números de muertes. Es muy trágico porque el coronavirus empezó como una enfermedad que llegó por la gente que tenía más plata, de las clases altas que viajaban por afuera de los países de Europa y trajeron la enfermedad a Brasil. Y ellos, entonces, al inicio, empezamos con los núcleos más céntricos de la ciudad a tener la enfermedad. Pero ahora lo que pasa es que la enfermedad está se ampliando para las zonas de periferia y en realidad por la falta de la estructura nosotros vemos que el número de muertes está incrementando tremendamente. Este es un efecto trágico de la cuestión de la urbanización excluyente. Y es muy interesante que hay mucha gente que no puede, por ejemplo, limpiar las manos, en realidad, lavar las manos porque no hay agua todo el tiempo. Ese es un problema de saneamiento y esa es justamente una caracterización, una característica de las urbanizaciones excluyentes. O sea, hay muy baja inversión en infraestructura de saneamiento y es muy persistente ese tiempo. Hay una gran disparidad de ingresos, o sea, hay personas un grupo muy pequeño de personas que tienen un alto nivel de ingresos, pero una gran mayoría de la gente tiene muy bajos ingresos, entonces hay una gran disparidad entre los dos grupos, lo que dificulta aún más la aplicación de políticas extensivas a la población. Eso está el peor de todo, que esto está se incrementando en las últimas décadas. Bueno, nosotros tenemos como características en nuestras ciudades una urbanización no planeada, y que tiene básicamente dos consecuencias para nosotros que manejamos con aguas subterráneas. Primero es la contaminación de suelos y acuíferos, que es algo que voy a hablar en mi presentación. El otro es la escasez del agua, o sea, que es un fenómeno que ocurre en Latinoamérica, es que la falta de agua por la red pública, que muchas veces ocurre en las sequías, pero algunas veces ocurre al día, un día corriente, hay gente que no recibe agua dentro de una ciudad todo el tiempo, ¿no? Como la Ciudad de México, por ejemplo. No toda la gente recibe agua todo el tiempo en un tiempo normal. Cuando hay problemas de sequía, por supuesto, la cosa se empeora mucho. Eso ocurre en São Paulo. Pero la escasez de agua obliga a la población a obtener agua de forma privada, o sea, propia, incluyendo la perforación de pozos. Esto habla de pozos grandes, pozos tubulares o pozos de agua profundos, o puede ser pozos excavados.
Y por último, otra caracterización en Latinoamérica de la urbanización es la gestión tradicional del agua no ha sido suficiente para resolver los problemas de falta de agua y falta de saneamiento en nuestros países. Muchas veces, eso es muy común en muchos países en Latinoamérica, quizá Costa Rica presente números mejores, pero es una excepción, Hay muy pocas excepciones de buen manejo de las aguas subterráneas en nuestros países. Puedo nombrar, por ejemplo, algunas zonas de Chile, la zona de Mendoza en Argentina, una parte de la Ciudad de México y algunas áreas de México tienen un control mejor. Que conozco un poco de Costa Rica, hay un mejor control que el resto de los países de Latinoamérica. En mi país y en muchos otros alrededor de Brasil, como Argentina, Paraguay, Colombia, el nivel de pozos irregulares sobrepasa 70%. O sea, el Estado, los órganos de control no conocen o no tienen información o no controlan o no dan permiso, no existe la figura del permiso, pero no existe de facto, o sea, no funciona como debería funcionar. Entonces, que nosotros necesitamos pensar una otra estrategia que sea más inclusiva y más participativa para que nosotros, porque las soluciones de gestión tradicional que tiene su experiencia en Europa, que tiene experiencia sobre todo en Europa, no resulta o no está funcionando bien en nuestros países. Me gustaría empezar por un caso en Costa Rica. Es un estudio ya antiguo, pero por hablar de Costa Rica me pareció interesante hablar de este caso, que hace muchos años, cuando yo trabajé en misiones de la Agencia de Energía Atómica, junto con la profesora Jenny Reynolds, y Jenny estaba en la universidad y en la Nacional. Entonces, hubo una caracterización de la contaminación de nitratos en el Valle Central, que ustedes conocen, por supuesto, mejor que yo. Y entonces, lo que existía o que estaba ocurriendo, y todavía sigue ocurriendo, son incrementos de las concentraciones de nitrato en muchos pozos importantes de la zona. Como Cicafé, ese es un pozo. Los datos, como hablé, son un poco antiguos. Ese es un monitoreo muy largo, de los años 88 hasta 2002, ¿no? Pero se puede ver que hay una flotación de las concentraciones, pero en promedio hay un incremento que sigue por los años. O sea, nosotros estamos hablando de nitrato como nitrógeno, o sea, los niveles de concentración son 10 miligramos por litro como potabilidad. Pero hay otros lados, como ojo de agua, fuente de ojo de agua, igual se ve que hay incrementos de la concentración del tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué existe el incremento de la concentración del tiempo? Una cosa que se observó en estos pozos y muchos otros es que había una correlación muy interesante entre el incremento de la urbanización alrededor de los pozos o alrededor de las fuentes de agua y este aumento de la urbanización tenía una buena correlación entre los cambios o los incrementos de nitrato entre dos fechas, entre los años 1997 cuando se compara los años 2003. O sea, nosotros estamos comparando el incremento de la urbanización en un eje y que igual existe una correlación entre incrementos de la concentración de nitrato. Y entonces se relacionó que estábamos cambiando áreas de cafetales, de café,
por urbanización sí han contrariado, y este cambio de uso de la tierra estaba incrementando los niveles de nitrato a largo tiempo. Eso también se probó mejor mirando los nitrógenos 15, ese isótopo de nitrógeno 15, su firma isotópica puede indicar la contaminación de origen orgánica o por efluentes, en este caso humanos, y no por los abonos o los fertilizantes inorgánicos que tienen una firma isotópica distinta. Entonces, se ve que el aumento de la urbanización en relación a 1997, o sea, el incremento de la urbanización en 20, 40, 60, 80 o 100%, había igual un incremento de la firma de nitrógenos entre 5 y después 7, 9 y se incrementaba. O sea, hay una correlación que es una otra forma de corroborar los resultados que tenemos con los cambios de urbanización contra los cambios de concentración. O sea, hay una confirmación. Bueno, salimos de Costa Rica y llegamos a Brasil, en la ciudad de Recife. Recife es una ciudad muy bella, es una ciudad con playas, no solamente ustedes tienen playas bonitas en Pacífico, nuestras playas de Atlántico son, creo, más bonitas que las playas de ustedes, de Atlántico, de Caribe. Pero el Recife es una zona muy bella y recomiendo para las próximas vacaciones que sea posible viajar de avión. Es un destino turístico muy, muy bonito y vale la pena, y tiene un carnaval hermoso, muy típico y muy hermoso. Pero Recife es la cuarta más grande zona metropolitana de Brasil, y Recife existe históricamente sido afectada por frecuentes sequías y que causan un grave problema de suministro de agua potable a la población. Ese es un problema histórico. Hay una cierta inversión en los últimos 10 años, pero todavía la ciudad sigue teniendo problemas de sequía y sigue teniendo problemas de suministro de agua potable. Esa es una característica que en Brasil, en noroeste de Brasil, la zona de costa tiene una buena precipitación, pero si ingresa algunos kilómetros hacia el interior, es una zona semiárida de nosotros. Entonces, los ríos, no hay ríos grandes que se aportan al litoral, a la costa, entonces no hay mucha disponibilidad. Y cuando existen grandes aglomeraciones, como el caso de Recife, que es una gran ciudad, en realidad es una conurbación de otras ciudades que conforman la zona metropolitana de Recife, hay mucha gente viviendo allá. Entonces, como respuesta a este problema de agua, la población perforó pozos. Hubo la perforación de más 13.000 pozos privados y 13.000 pozos privados, y en su mayoría ilegal. Como hablé, que los números son como 70% de los pozos ilegales, y eso se incrementó mucho en los después de los años 90, porque hubo una gran sequía en realidad en fin de los años 90. Bueno, la intensa y no planeada explotación ha resultado en la disminución de los niveles potenciométricos en mucho más que 90 metros bajo el nivel del mar, y hubo salinización de muchos pozos. Pero la geología, bueno, estamos hablando, creo que la mayoría de la gente, y hablando para una escuela de geología, entonces vamos a hablar un poco de geología de Recife. Recife tiene una geología muy compleja, y tiene un alto estructural asociado a un lineamiento que se llama Pernambuco, que es muy importante, es de este-oeste, ¿no? Esta es el Océano Atlántico, y esa es la zona de Recife, es una zona de llanura de Recife. Y en esta zona tenemos dos unidades
precâmbricas que se separaron por ese lineamiento que se llama lineamiento Pernambuco, que es un lineamiento regional muy grande. Y hubo dos sedimentaciones de dos cuencas en separado, que tuvieron evolución en separado, y son litológicamente distintas, pero muy cerca, pero distintas, pero son dos cuencas cretácicas. Una se llama Beberibe al norte y otro Cabo al sur. Son dos cuencas cretácicas. Sobre las cuencas cretácicas nosotros tenemos la deposición de sedimentos cenozoicos de terciario y cuaternario que cubren toda la zona la zona de llanura de Recife. Entonces nosotros tenemos sedimentos cretácicos que conforman acuíferos confinados. Por arriba tenemos sedimentos terciarios y cuaternarios que forman acuíferos libres. ¿Ok? Esto ocurre en el sur, con el acuífero Cabo, el norte del lineamiento de Pernambuco. Bueno, es una geología muy compleja y que nosotros vemos que hubo salinización. O sea, la primera foto había los predios, muchos predios y muchos hoteles y muchos servicios y todos ellos empezaron a perforar pozos en este acuífero que se llama Boa Viagem, que es el acuífero somero. Eran pozos de 30, 40 hasta 50 metros de profundidad, al inicio con agua de buena calidad, agua muy joven, de buena calidad. Pero muy cerca del mar lo que pasó es que empezaron a tener problemas de salinización fuerte y los pozos fueron abandonados. En realidad eso ocurrió. Y después empezaron con perforaciones más profundas y llegaron a ese sistema Cabo, ¿ok? Y hubo alguna contaminación, alguna salinización del acuífero Cabo, pero no fue muy extensiva. Pero en realidad la mala información, cuando empezamos el proyecto, todos hablaban de la contaminación del acuífero, pero en realidad estaba mucho más restringida a los acuíferos someros do que los acuíferos muy profundos. Pero la gente se confundía y nosotros, y mismo el órgano de control del Estado que controla las aguas subterráneas, hablaba de una contaminación, una salinización de los acuíferos de una forma general. Pero mirando los datos, vemos que entre muchos de los miles de pozos, en realidad había problemas puntuales de contaminación o salinización de los acuíferos cretácicos, pero ocurría en muchos pocos puntos y algunas veces muy aislados y algunas veces por mala construcción de los pozos. Pero voy a hablar entonces sobre cómo se procesa la salinización del acuífero cretácico. Creo que es muy interesante, sobre todo para la gente que le encanta la hidrogeología. Bueno, para comprender entonces el problema de la salinización de los acuíferos confinados del Cretácico, debemos retroceder en el tiempo geológico como 123.000 años desde hoy. Nosotros estamos con niveles de agua del mar mucho más altos que los niveles de hoy. O sea, en la fecha, los niveles del agua del Océano Atlántico había una gran transgresión del Pleistoceno, que los niveles estaban por arriba de 8 hasta 10 metros sobre los niveles de hoy. Entonces, toda la llanura de Recife estaba cubierta por aguas saladas. Esta agua salada de la transgresión a 123.000 años causó entonces la infiltración del agua por esta zona del basamento. Nosotros tenemos el basamento precámbrico y esta es la cuenca sedimentaria del acuífero Cabo, el grupo Cabo. Entonces, que tiene, es confinado y tiene una capa que aísla esta unidad de las rocas más recientes que hablé, que estaba todo bajo el agua salada. Pero como los niveles estaban más por arriba de 8 metros, lo que pasó es que esta zona de recarga del acuífero en la zona oeste, ¿no? Entonces hubo la posibilidad de las aguas ingresarem por ese sector y salinizar totalmente el acuífero Cabo y totalmente el acuífero Beberibe. Eso se puede ver, esta es una reconstrucción de la historia. Entonces, antes de la transgresión había agua dulce,
y después con el aumento de la transgresión, el aumento del nivel del mar a 8 metros, lo que pasó es que las aguas marinas entonces ingresaron al acuífero confinado y se salinizó todo. Bueno, este es el diagrama de Piper, muchos de ustedes conocen. Esta es la concentración típica del agua del mar. Y también a miles de años, también igual, no muy diferente en los iones mayoritarios. Y nosotros podemos ver entonces las aguas del C1, del grupo C1, y las aguas del grupo C2, C1 y B3. B3 es Beberibe, que es el norte, y C1 es el agua del Cabo. Hay agua todavía, existen algunas aguas que tienen una firma que se acercan todavía el agua del mar en algunos pozos, ¿no? De hoy día, actuales, y que tienen una firma muy próxima que fue heredada de la transgresión del Pleistoceno. Entonces, son aguas del grupo C1 y B3, y una mezcla de aguas dulces, que hubo un proceso, después que las aguas del mar bajaron, ingresaron aguas dulces, entonces la mayoría del agua todavía hoy día son dulces, pero con una firma salada en algunos puntos, con una mezcla de 8% de agua del mar y 92% agua dulce de recarga. Y hubo igual la salinización del acuífero de abajo, del basamento precámbrico. Okay. Bueno, lo que pasó que hubo una regresión del mar, bajó, hubo la construcción geomorfológica de la zona baja de la llanura de Recife, y nosotros podemos ver el paleo manglar. Es una zona controlada por manglares y canales, es una zona muy bonita, por eso también, por los canales, y los niveles están, este es el nivel de hoy día del mar, o sea, esta zona está por arriba del mar, y esta es una situación antes de la urbanización. Lo que vemos es que la recarga de la lluvia, tenemos la recarga de la lluvia que se cae por esta zona, y entonces el agua ingresó por el acuífero, y todo ese proceso de agua dulce ingresando en una agua salada que se ingresó en Pleistoceno en 120.000 años atrás, o que existió es un proceso que se llama freshening, que se puede ver por cambios catiónicos entre cálcio y sodio, pero es una indicación química que una agua salada está siendo movida con agua dulce, ¿no? Entonces hay agua dulce ingresando lentamente al acuífero y desplazando el agua salada, y este proceso se puede ver por una disminución de la cantidad de calcio en relación a sodio. Eso se llama freshening, y esto está en las aguas. Esta es una señal de las aguas en este grupo. Entonces hubo en algunas zonas se ve entonces la situación. Todo el acuífero entonces está más dulce hoy día que estaba hace 100.000 años atrás. Justamente por la cuestión de este proceso de freshening, y donde se confirma igual por la baja concentración de calcio, porque hay cambios de calcio y sodio, y también de las bajas concentraciones de estroncio. Voy a hablar de estroncio en el próximo slide, pero una cosa muy interesante fue que nosotros hicimos la datación de las aguas utilizando carbono 14, y nosotros encontramos aguas muy viejas, muy viejas. Nosotros estamos hablando de aguas que llegan por más de 20.000 años de edad, o sea, son aguas que se cargaron en el acuífero hace más de 20.000 años. Y lo más interesante, y por supuesto, las aguas como salen del oeste y se van a este, entonces las aguas más cerca de la zona de afloramiento, más a esta zona oeste, son aguas más jóvenes, pero nosotros estamos hablando de una cuenca que no tiene mucho más de 14 kilómetros de extensión, o sea, entre la recarga
y baja el mar 4 kilómetros aguas abajo del nivel del mar, donde es la zona de descarga o es una zona restringida de descarga, nosotros estamos hablando de 14 kilómetros. O sea, el agua que sale entre la recarga a 10 kilómetros hasta esta zona lleva 20.000 años para caminar solamente 10 kilómetros. Y lo interesante es que utilizando gases nobles, nosotros pudimos medir la temperatura o la estimación de la temperatura de la recarga del acuífero. Entonces, en este caso, nosotros vemos que estos son los años, 18.000 años, 15, 13, hasta 3.000 años. Y esta es la diferencia de la temperatura o temperaturas más bajas que hoy en 0.5 grados. Y cuando nos acercamos en los años, a 15, 18.000 años, nosotros vemos entonces las temperaturas son 8 a 10 grados más bajos que hoy. Entonces, en otro clima. Y este clima cuadra muy bien con las edades. O sea, existe una confirmación entre edad y clima que por la temperatura. Entonces, por estas fechas, nosotros estamos hablando del last glacial maximum, ¿no? Y justamente que se asocia a este punto de más baja temperatura. El uso de estroncio y boro confirma la cuestión de las signaturas y tipos de agua. Una cosa que ocurrió en este proyecto en Recife fue que nosotros utilizamos muchas herramientas isotópicas y muchas herramientas de múltiples usos con geoquímica y nos permitió cuadrar muy bien la historia de los cambios climáticos de los últimos 120.000 años, entre esto las transgresiones de los niveles del mar, la geoquímica y la hidrogeología, que salió algo realmente muy, muy bonito. Nosotros vemos que de los grupos del agua B1 y B2 de Beberibe, este es para acuífero Beberibe del norte, de Cretácico. Nosotros vemos, estas son las firmas de estroncio 87, y nosotros vemos muy cerca del basamiento, de las rocas de basamiento de la firma que se espera para estroncio. Y este es el punto del agua del mar. Okay? Y también fue posible ver la mezcla con aguas dulces y agua del mar dentro de esa mezcla utilizando estroncio. Y para el acuífero del sur, así, estas son aguas salinizadas del basamiento. Y el acuífero del sur, el Cabo, fue posible distinguir en el Cabo 1 los cambios catiónicos y el freshening, el proceso de cambio de calcio y sodio de este proceso de aguas dulces ingresando en aguas saladas. Y las aguas más superficiales de boa viagem, que son las cenozoicas, tiene contaminación por alcantarillado. Entonces, este es el escenario de la recarga del agua de lluvia hoy. Hay alguna intrusión por los manglares, por los estuarios que existen, pero es interesante que entonces hubo la salinización de las aguas más someras del acuífero cenozoico, por ingresión directa del agua del mar por bombeo de los pozos, y se abandonaron los pozos, y después la población perforó los pozos más profundos, que llegando y hoy día utilizan agua del acuífero Cabo. Estamos hablando de 8, 9 mil pozos sacando agua de este acuífero, y los niveles son más abajo que 90 metros bajo el nivel del mar. Pero, ¿qué va a pasar en el futuro con Recife? Esa es una pregunta muy interesante. Nosotros, en el proyecto participaba la gente de nuestra agencia que mira las predicciones de los cambios climáticos. Brasil tiene un grupo muy bueno por cuestión de que nosotros monitoreamos muy bien el Atlántico Sur para los grandes modelos regionales de cambios climáticos.
y hay muchas estaciones en mar. Y nos permite igual hacer buenas evaluaciones de lo que pasa en el hemisferio sur atlántico. Y este grupo, Lincoln, es uno de los investigadores. Harari, profesor Harari, es del Instituto Oceanográfico de mi universidad. Y esa es la proyección de incremento del nivel del mar hasta el final del siglo, que está por arriba de muy probablemente 80 centímetros sobre el nivel de agua de hoy, lo que sería que toda la planicie de Recife en algún momento estaría bajo el agua. Utilizando esta información y que las lluvias reducen en 20%, nosotros, utilizando un modelo ModFlow con SeaWatt, nosotros hicimos los prognósticos de qué va a pasar con este acuífero Cabo en el futuro y cuándo vamos a tener que el acuitardo no pueda más controlar el ingreso de las aguas saladas y que vamos a tener la salinidad del acuífero más profundo, Cabo, en esa situación. Eso se va a ocurrir dentro de 30 años. Este es el punto. O sea, hoy día todavía seguimos utilizando el agua, mas dentro de más 30 años vamos a perder el acuífero y la necesidad de reemplazar estas aguas. Hablando un poco sobre la zona metropolitana, es la segunda ciudad que quería hablar de Brasil, es la última, y es donde vivo. Yo soy una de las personas de estos 21 millones de personas que viven en la zona metropolitana de São Paulo, y hay una producción una producción para suministro de agua potable de 61 metros cúbicos de agua por segundo, es una cantidad bastante grande. Se redució después de nuestra última crisis, pero la estructura tiene capacidad para 65, 68 metros cúbicos de agua por segundo. Pero 99% de las fuentes son superficiales, o sea, el suministro de agua potable es netamente superficial. Pero, sin embargo, hay 12.000 pozos privados extrayendo más de 11 metros cúbicos de agua por segundo. O sea, son pozos de baja productividad, pero existen muchos. Son 12.000 pozos que están dentro de la ciudad y extrayendo 11 metros cúbicos de agua por segundo. O sea, nosotros en realidad no somos dependientes 1% de agua subterránea en la zona metropolitana, pero casi 20%. 18% de todo el suministro de agua se hace con aguas subterráneas, pero no en las manos del gobierno, no en las manos de la compañía de agua del estado de São Paulo, pero en manos privadas. Lo peor es que la mayoría de los pozos, 60-70% de los pozos son ilegales, o sea, sin licencias de extracción, y solamente una fracción tiene análisis químicos regulares, incluyendo los solventes clorados, que son muy tóxicos y que tienen la atención. Basado en eso, nuestro grupo empezó un estudio en una zona que se llama Canal de Jurubatuba, que está en la zona sur de la ciudad de São Paulo. Y este es un reservorio de agua superficial llamada Guarapiranga, que es muy importante para el suministro de agua potable. De este reservorio sale agua para 5 millones de personas. Y hay otro que se llama reservorio Billings, que es artificial. Se utiliza para generación de energía eléctrica y hay un canal que se llama Canal de Jurubatuba y después sale para el río Pinheiros, que es un río muy cerca de la universidad, y ese es el canal de Jurubatuba que está en ese sitio, y estas son zonas industriales. Nuestra industrialización en esta zona empezaron después de la guerra, en los años 50, ¿no? Y entonces hay todavía hay muchas industrias, aunque existe un fuerte cambio de utilización. Pero las industrias dejaron por atrás o todavía operan y tienen muchos problemas con compuestos orgánicos volátiles, que son los solventes que son muy tóxicos, o sea, el agua se pone tóxica, no potable, con algunos microgramos por litro de concentración. Y tenemos muchos pozos y es una de las zonas
declarada por nuestro gobierno, pela Agência de Energia pela Agência Ambiental del Estado, como una de las zonas más complejas, pero una de las zonas más contaminadas de suelo y agua subterránea del país. Bueno, una asociación que involucra la Agencia Ambiental, que es CETESB, que es la Agencia Ambiental del Estado, algunas empresas de consultoras privadas y contaminadores, y coordinada por nosotros, junto con el grupo de Beth Parker y John Cherry en la Universidad de Guelph, en Canadá. Nosotros trabajamos mucho con ellos y desarrollamos un estudio para mejorar las metodologías de caracterización de las aguas, de los acuíferos contaminados por estos compuestos muy tóxicos, pero en acuíferos fracturados, que es un gran reto. Ese es el Jurubatuba, la geología que tenemos. Nosotros tenemos un basamento precámbrico. Para nosotros, precámbrico es nuestro basamento corriente. Nosotros no tenemos vulcanismos activos, ¿no? Entonces tenemos terrenos de shields muy antiguos. Entonces, por arriba tenemos una zona de rocas meteoritizadas de más o menos 14 metros, de rocas meteoritizadas, y por arriba tenemos depósitos aluviales cenozoicos, son arenas, arcillas y este tipo de material. Y hay contaminación por muchas industrias en la zona, y que hay fase libre de solventes clorados, son muy densos, y tenemos solventes puros, pure phase, en niveles profundos. Pero una parte que está disuelta está ingresando en los acuíferos fracturados, y hay pozos con 200 metros donde se detectó solventes clorados en sus aguas. Bueno, se utilizó un método de la red de fracturas discretas, que es DFN, que fue desarrollado por la Universidad de Beth Parker, y que hay mucho trabajo de geología estructural y mucho trabajo de caracterización de la geología. Por eso escogí ese trabajo. Bueno, en términos de la geología, hubo sondeos en la zona con testigos muy preservados, y en realidad hubo cambios en la forma de sacar esses testigos, porque nosotros necesitamos medir dentro destes cores a concentração de solventes clorados dentro desses cores. E há todo um laboratório em campo que se utiliza para fazer isto. Esta é uma empresa que perfura, es muy capazes de hacer buenas perforaciones, sacando sacanúcleos muy buenos, y fue posible identificar una zona de suelos, no, de weathering soil, una zona donde nosotros tenemos la roca fracturada, pero con meteoritizada, pero muy suave, o sea, se puede ver que es suave, mecánicamente suave, y una parte de la roca que es dura, y después la roca sana que es realmente fracturada, donde hay las fracturas con las aguas contaminadas. Entonces hay 4 tipos de material, y nosotros fue posible, sacando estos núcleos, hacemos mediciones de muchos solventes, pero esta es una gráfica para PCE, percloretileno, y hay concentraciones por masa de compuesto sobre la masa de roca. Hay concentraciones muy fuertes, y fue posible analizar la porosidad de la matriz, y nosotros vemos una fuerte concentración de 99% de la masa en las primeras partes de este material más suave, y después 1% en la roca sana, aunque esta zona, aunque la masa más grande está en la primera parte, la masa suficiente que sigue por las fracturas son suficientes para tener contaminación de las aguas y no tener tenemos aguas contaminadas.
En este caso se analizó también carbono 13 para ver la cuestión de origen y evolución de la contaminación, y fue posible entonces distinguir zonas, dos flujos de contaminación, porque hay dos firmas distintas de carbono 13. Y tenemos un laboratorio de campo con muchos equipos por de adentro. Podemos hacer pruebas hidráulicas con packers y loggings geofísicos como borehole televiewers, ¿no? Como medición de fracturas, ver los cruzamientos, entonces, y hacer la caracterización a larga escala con la geología de campo, donde hay trabajo. Bueno, ok, ingresando un poco al final, ¿cuáles son las lecciones aprendidas sobre estos casos y otros más? Uno, que los estudios detallados como este que presenté son esenciales para comprender la dinámica de los solventes clorados en acuíferos muy complejos. O sea, hay situaciones geológicas que no hay otra forma. Si queremos entender una situación, no hay forma sino utilizar una metodología de detalle. De otra forma, no hay como imaginar lo que está pasando. No es posible. O sea, hay situaciones que si queremos entender y queremos resolver el problema, tenemos que tener estudios de detalles. Y, bueno, por supuesto, hay zonas donde los contaminantes se concentran más, como por ejemplo la porción meteorizada de la roca, pero hay fases disueltas que sí necesitamos y estamos estudiando. Aunque há estudos detalhados em algumas atividades, em algumas regiões, estes não são coordenados. Isso é algo que ocorre em esta zona. E também há muitas outras áreas, igual ao canal de Jurubatuba, que é considerado uma zona de muita contaminação para nós. E então, para a zona metropolitana, porque uma pergunta é, ok, estamos fazendo todo esse estudo de detalhe, sabemos que é muito complexo e é muito preocupante para a gente, mas o que passa com toda a zona onde vivimos e onde há 21 milhões de pessoas? Então, nós desenvolvemos uma metodologia para tentar buscar zonas onde deveremos, zonas críticas, onde devemos ter mais atenção que outras zonas. Então, lo que pasó que nosotros miramos cada uno de estos puntos son áreas que tienen potencialidad de contaminación de las aguas subterráneas. Esas son las zonas donde hay estudios de detalle, donde hubo contaminación, se distinguió las contaminaciones y donde hay estudios de mucho detalle. Entonces nosotros evaluamos estas zonas que estão muitas vezes em áreas de mais grande concentração de atividades, e algumas atividades, e depois, sobreponendo estas zonas, nós hicimos a ideia de zonas potenciais. Por exemplo, esta é uma zona potencial, esta outra, esta é uma zona que não apresenta fuentes potenciais de contaminação. Por supuesto, entonces no necesitamos de más atención. Y estas zonas, sí, donde si no, todavía no hay estudios, deberíamos tener estudios de detalles, como por ejemplo esta zona, que esta zona no hay. ¿Okay? Esto se extendió para toda la zona metropolitana de São Paulo, esa es la zona metropolitana, la cuenca alta del río Tietê, que es más o menos igual. E nós descobrimos como 35 áreas equivalentes a Jurubatuba em la zona, que se associa muito a atividades industriais. Bueno, como conclusiones de esto, me gostaria de dizer que há uma muito baixa percepção da importância e da dependência da água subterrânea por parte de la gente. Y la gente hablo que no es solamente la sociedad, pero los que toman decisiones y la gente que están en cargos de mando junto a los órganos que controlan la gestión de las aguas. Hay una muy baja percepción
sobre la real importancia de las aguas subterráneas en muchas zonas, en mi estado y en muchas partes de Latinoamérica. Y, por supuesto, por esta razón, hay una falta de políticas que incluyen una protección efectiva y focada en nuestra realidad, que es la realidad latinoamericana. O sea, que las experiencias exitosas de manejo muchas veces en Europa no se adecuan muy bien a nuestra situación de Latinoamérica. Hay, los estudios detallados versus las estrategias regionales son un falso dilema. Muchas veces la gente habla, mire, estudios hidrogeológicos son muy caros y necesitamos hacer estudios regionales, pero hay casos que necesitamos de estudios de detalle y este conocimiento del estudio de detalle nos soportan y nos basan para estrategias regionales. Hay una doble vía entre estudios de detalles y estudios regionales y entonces no es uno contra el otro, pero son complementarios y es un falso dilema imaginar que hay dos, un contra el otro, pero una estrategia de conocimiento y una estrategia de manejo debería ser basado en las dos escalas. Es necesario incorporar nuevas tecnologías para superar el problema de la falta de los datos y de los estudios hidrogeológicos. El caso de Recife para mí es muy interesante. Nosotros no perforamos pozos, distinto de la zona de Jurubatuba, donde sí ingresamos con pozos y muchos nuevos equipos como Flute, como West Bay y otras cosas. Pero en Recife utilizamos los datos de los pozos de producción, los pozos corrientes de producción. Pero lo que pasó en Recife que utilizamos, incrementamos las tecnologías en las análisis de las aguas y que eso nos permitió sacar una evolución global de toda la evolución, que es muy interesante desde el punto de vista geológico e hidrogeológico, porque fue posible mirar hacia 100.000 años por de atrás, que explica muchas cosas de la geoquímica de hoy, ¿no? Entonces, esta relación. Y hablando sobre temperaturas de recarga del acuífero de 20.000 años, la glaciación y la velocidad del agua y la adaptación y la geología muy compleja de sistemas más cerrados, este conjunto nos permitió tener una mejor visión de un caso muy complejo de contaminación, de salinización y basar para tener herramientas buenas de manejo basado en modelación numérica. Entonces, pero no perforamos pozos, pero utilizamos nuevas análisis y utilizando una integración muy buena de datos geológicos, de cronología de agua, isótopos y geoquímica con un nivel muy bueno de sofisticación, pero muy accesible. Lo que quiere decir que hay buenos laboratorios y muy accesibles para hacerlo. Nosotros no estamos a hablar de técnicas académicas, estamos a hablar de técnicas que aún no sean muy populares muchas veces, pero es muy accesibles, es posible cotizar y utilizar esos laboratorios. Bueno, esas son para mí las tres principales conclusiones hablando sobre Latinoamérica y lo que nosotros mirando un poco mejor la situación, cómo nosotros podemos resolver o mejorar los programas de manejo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Esto hablé más por general, siempre hablo más, aunque imaginaba que hablar menos debido al hecho que hace muchos meses que no tengo practicado mi mal español, entonces imaginaba que iba a hablar menos, pero creo que ya estoy hablando demasiado. Entonces, muchas gracias por la atención y puedo contestar algunas preguntas si existen preguntas. Ok, muchas gracias. Bueno, esta es mi dirección y si hay alguien que quiera me escribir después, por favor, con confianza. Ok, muchas gracias. Bueno, realmente un aplauso profundo para don Ricardo Hirata. Realmente ha sido toda una lección acerca de la hidrogeología.
Y ahora podemos pasar a una fase de preguntas. Una pregunta para el profesor sería con relación al procedimiento de perforación que utilizaron para obtener muestras. ¿Cómo controlaron la posible contaminación que se pudo haber generado al inyectar los fluidos de perforación? Porque para perforar con diamante y obtener muestras, pues necesitan inyectar agua y seguramente lo tuvieron que haber obtenido ahí en superficie de alguna fuente. ¿Cómo hacen para controlar de que esa agua no altere los resultados de esos ensayos tan delicados que se obtuvieron? Gracias. Yo estoy ahí. Ok. Bueno, sí. Este tipo de perforación no fue hecha con lodo de perforación, es una perforación seca. Se perforó y se fue aislando los niveles más superficiales con los niveles más profundos, porque te acuerdas que es una zona de contaminación y los suelos por arriba muchas veces están más contaminados que por abajo. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema que se cierra y se perfora por adentro. Entonces, es un sistema sin lodo de perforación, porque justamente no queremos tener la contaminación. Pero ese es un sistema que se saca por de afuera y por dentro es un sistema que tiene un hueco y se va rellenando un sistema de tuberías de aluminio que se rellena y después se puede sacar sin contaminación. Pero como existe posibilidad de contacto con el material de afuera, cuando nosotros utilizamos para ver cuánto de masa de solvente tenemos, nosotros sacamos la parte más central del core para que se pueda extraer los solventes en el campo. Si metemos en un sistema, es un crusher, es un sistema de compactación, de destrucción de la muestra y después donde se utiliza un preservante para los solventes y esto se envía al laboratorio. Pero es seco, es un sistema seco de perforación. Gracias. Daniel Okay, Murillo. Aló, ¿me escuchan? Daniel sí, Murillo, bien. por favor. Hola, profesor. Muchas gracias por su tiempo, su valioso tiempo. Quería hacerle dos preguntas muy concretas. La primera es sobre la movilidad de los contaminantes compuestos orgánicos volátiles en el acuífero fracturado. Y la segunda pregunta es sobre qué tanto están estudiando los contaminantes emergentes en Sao Paulo, lo que son antibióticos. Por ejemplo, aquí en Costa Rica se ha estudiado el ibuprofeno. Entonces quería escuchar su opinión sobre eso. Gracias. Ok. El primero es sobre los solventes en sistemas fracturados. Nosotros tenemos algunas hipótesis, porque nosotros observamos que hay pozos de 200 metros en fracturas muy profundas y donde se encontró solventes clorados. La pregunta es, ¿cómo este compuesto llegó hasta estos niveles? Esa es una pregunta difícil porque deberíamos tener la conexión. Primero, imaginar que la gran parte de la masa de contaminante está en los primeros 14 metros de profundidad, 99, y una pequeña parte de la masa pudo ingresar en una fractura como agua contaminada, con fase disolvida, y esto se ingresó hasta los niveles. Nosotros tenemos dudas si fue por fracturas, porque es que no presenté, pero hay muchos sistemas horizontales, pero hay algunas pocas verticales de gran conexión. Eso fue bien estudiado por un grupo de personas que trabajan mucho con hidrogeología de fracturas. Y lo que existen dos posibilidades. Uno que realmente se ingresó por cuestión de los bombeos. Había un bombeo muy fuerte de los pozos en toda la zona y estos pozos, por supuesto, bajaron los niveles mucho, entonces había un gradiente hidráulico vertical muy fuerte. O que podría ser que por fracturas, nosotros por fracturas más grandes,
podría tener un ingreso más rápido de estos compuestos. Esa es una posibilidad. La otra es que utilizó pozos, utilizando pozos, porque los pozos son conexiones verticales de varias fracturas. Entonces el contaminante ingresaría por una fractura de arriba, directo por dentro del pozo, ingresaría en las fracturas 100, 150 metros o más abajo. O sea, el pozo podría ser bypass de ese sistema de contaminación. Esta es una duda, porque por eso estamos estudiando mucho cómo una masa de contaminante puede ingresar de weathering rock para las rocas sanas y cómo ellos pueden ingresar por las fracturas y llegar abajo. Pero es cierto que llegan. Este es un punto. Nosotros todavía no tenemos muy claro. Sabemos que los primeros metros de las zonas 30, 40 metros son muy probablemente por las propias fracturas que llegan, pero las más profundas tenemos todavía dudas si son por fracturas, justamente por las conexiones de las fracturas en verticales que puedan atravesar muchos metros hasta abajo, ¿no? Entonces, esa es una duda que tenemos en relación a eso todavía, por pozos o por fracturas, pero llegan. Este es un punto. Sobre la cuestión de los compuestos emergentes, no puedo decir mucho. Hay algunos estudios en algunas presas y para las aguas superficiales, muy poco para las aguas subterráneas. Nosotros vamos a empezar, bueno, estamos presentando un gran proyecto junto con europeos sobre compuestos emergentes y sobre compuestos, sobre microorganismos muy resistentes a sistemas de tratamiento. Entonces, este es un proyecto que se está presentando ahora para una plata muy grande, un consorcio europeo, y nos invitaron. En realidad somos los únicos no europeos que participan de este proyecto, pero estamos presentando. Y hay trabajos puntuales, pero todavía sabemos que existen, existe esto más en aguas superficiales o algunas veces en aguas de tratamiento, pero no en aguas subterráneas muy poco. Nosotros no tenemos Muito obrigado. mucho sobre eso. Vamos a poder decir dentro de un tiempo, pero no ahora. Obrigado. Hay una pregunta en el chat que dice que qué influencia tiene el río Tietê en los acuíferos de la ciudad de Sao Paulo. Esa es una buena pregunta. El río Tietê es el principal río de la cuenca, por eso llamamos la cuenca alta del río Tietê, es la cuenca. Y es un río muy importante para nosotros porque sale de nuestra zona metropolitana y sigue dentro del estado de São Paulo, y su boca es en un río grande que se llama Paraná, que es uno de los grandes ríos del mundo. Entonces es un río 100% de nuestro estado. Y el río más importante de la ciudad de São Paulo, y por supuesto es muy contaminado. Es muy contaminado porque aún nosotros tengamos estaciones de tratamiento de aguas servidas, los niveles residuales son muy altos y no todos y hay muchos sistemas clandestinos y llega mucha carga al río. Entonces es un río muy contaminado. Y hay esfuerzos para intentar limpiarlo, pero esta es otra historia. Lo que hubo hace años en la universidad, cuando empezamos a tener mucha de la historia de nuestra universidad, nosotros recibimos hace unos 30 años un apoyo muy fuerte de los canadienses, de la Universidad de Waterloo. Y ellos, habían estudiantes de ellos, yo era estudiante y había estudiantes, eso es creo 40 años, hasta 40 años. Había estudiantes de ellos, profesores, investigadores, y una de las preguntas de ellos es justamente tu pregunta. ¿Qué pasa con el río Tietê en la contaminación del acuífero? Es interesante, el río Tietê es la descarga del acuífero, o sea,
es la zona de descarga, todo el río es la zona de descarga de la cuenca. Lo que pasa es que hay inversión debido al bombeo de los pozos en los acuíferos y hay inversión. Nosotros tenemos niveles que están 60, 70 metros por abajo del río Tietê, o sea, con capacidad de inversión. Y además, hoy día no más, pero era muy común hace algunas décadas, avenidas que había entonces agua del río que se salía del río por la cuestión de lluvias, pero eso ya no existe más. Con aguas contaminadas, por supuesto, que es un gran problema para la población. Pero no afectaba las aguas subterráneas, en realidad, porque eran algunas horas y no había posibilidad de más inversión. Lo que pasa es que el fondo del río es razonablemente impermeable y no conozco casos de contaminación de las aguas de pozos, aún razonablemente cerca de los canales de los grandes ríos de nosotros que sean contaminados por el río. No llegamos a tener eso. Y nosotros creemos mucho que sea por la baja permeabilidad del fondo del río en relación a eso. Nosotros estamos hablando de un río con bajo gradiente, o sea, con mucha capacidad de sedimentación. ¿Ok? Tenemos una pregunta de Joana Méndez. Dice que si la ciudad de Recife, me imagino, o alguna ciudad de Brasil cuentan con una normativa o código hidrogeológico donde se detallen los estudios y metodologías hidrogeológicas que deben ejecutarse de previo a la implementación de proyectos específicos como son la minería o actividades industriales, o los estudios siguen más bien una línea investigativa libre. No, existen. Bueno, hablamos de dos cosas que son distintas, las industrias y las minerías. Para nosotros en Brasil, nosotros somos una federación, o sea, tenemos los estados que tienen un nivel de autonomía en términos de su legislación. Medio ambiente es algo que toca más a los estados. Entonces, la agencia de ambiental tiene toda una normativa que se puede ingresar y hay un rico material que está en portugués, pero es tanto de cómo proceder para hacer la licencia para la instalación de una industria o de un relleno sanitario o algo que pueda generar una contaminación. Entonces existe toda una normativa para eso. Y esta es una normativa a nivel del Estado, y hay 26 estados en Brasil. Y el estado de São Paulo es uno de los que tiene mejor normativa y lo aplica. Lo que existe también son una normativa para cómo manejar áreas contaminadas. Mi estado tiene 4.000 áreas declaradas contaminadas, o sea, no es solamente que la gente cree que existe contaminación, pero se probó que existe contaminación del suelo y de las aguas subterráneas y tiene que hacer algo. Y hay como 4.000 en todo el estado. Nosotros creemos que debe ser algo 10 veces más, pero existe una normativa que habla de las fases que hacer en cada una de ellas y después las declaraciones, y cuando existe la identificación de contaminación ese es reportado para la agencia y hay una declaración que la área está contaminada, o sea, en los documentos de propiedad del terreno se tiene que nombrar que la zona está contaminada. El caso de la minería es un poco distinto porque la minería se controla a otro nivel, a nivel federal. Y entonces hay normativas en ese sentido previos para eso. Pero algunas veces funcionan más o funcionan menos, pero existe. Pero lo que tengo que decir que las normativas en el estado de São Paulo, sobre todo, que controla la compañía, se llama CETESB, que hablé en mi charla, ellos tienen un sistema muy bien organizado y creo que y crítica, sobre todo con ellos, es la mejor. Hay más casos que ellos deberían ser más
proactivos en relación a buscar más problemas y ellos muchas veces son un poco reactivos en los casos, pero nosotros, esta es mi principal queja o crítica al sistema de São Paulo, pero estoy muy seguro que es un sistema muy bueno en términos del reglamento y hay muchas cosas. Nosotros tenemos normatizado cómo debemos hacer pozos de monitoreo, cómo son sacar muestras de agua, cómo son las preservaciones, tiempos de llegada, listas de laboratorio acreditados que puedan tener sus datos confiables y es posible presentarlo al gobierno. Entonces, es un sistema, hay críticas, por supuesto, y yo mismo tengo críticas, pero es un sistema que de una forma general funciona, por lo menos en las normas está bien. Bueno, ya para terminar, casi, don Roberto Ramírez ya está asequible, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Ricardo, saludos. Una pregunta. Hablaste de más de 10,000 pozos en una zona urbana y además de muchos ilegales. Y ahora hablaste de la contaminación por el pozo, contaminaciones que se dan casi que por el pozo. ¿Qué piensa usted, qué piensa de las zonas de protección de los pozos? Porque en Costa Rica se quiere como eliminar las zonas de protección de los pozos y dejar ahí, digamos, nada más el espacio anular como zona de protección. ¿Tiene algún criterio sobre el tema de las áreas de protección de los pozos? Gracias. Buenas noches. No, es una buena pregunta. Miren, nosotros, las zonas de protección de pozos, como en Costa Rica, se aplican en los pozos públicos, no los pozos municipales o que son para suministro de agua potable. Yo creo que soy un gran defensor de esto y sería un retroceso para Costa Rica no dejar de implementar las zonas de protección de pozo, porque en realidad es lo que pasa alrededor del pozo que controla la calidad del agua del pozo, ¿no? Sobre todo en acuíferos volcánicos como el de ustedes, que son muy, muy permeables. En relación a eso, sí. Lo que pasa en Brasil o en el estado de São Paulo, igual. Las aguas subterráneas son del estado de los estados en términos no de la nación, pero los estados, lo que quiere decir que cada estado del país tiene su normativa, tiene sus leyes y su forma de controlar las aguas subterráneas. O sea, nosotros tenemos ríos interestaduales, pero no tenemos acuíferos interestaduales. Todos nuestros acuíferos, aunque geológicamente puede estar compartidos entre muchos estados, como Guarani, que son como entre 8 estados, cada estado tiene su forma de control. Lo que pasa es que hablé fueron los pozos privados. En mi país, las aguas subterráneas se utilizan para 10% de suministro de agua potable de las compañías de agua. Solamente 10% viene de agua subterránea. 90% de las aguas subterráneas que se extraen están en pozos privados. Son más de 2,5 millones de pozos y que se utilizan, que se sacan más de 500 metros cúbicos por segundo, que son pozos privados. Estes pozos sí no tienen control. Pero, indo a tu cuestión sobre las zonas de protección, los perímetros de protección alrededor de pozos municipales o los pozos de aguas potables, hay muy pocas experiencias en Brasil. En Brasil, mucho por cuestión de información, etcétera, 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 nosotros tenemos muy pocos casos de zonas de restricción basada en perímetros de protección. Hay muchos, y mucho de la academia, nosotros mismos, o mismo alguns, el Servicio Geológico del Estado de São Paulo, por ejemplo,
tiene sugerencias de implementación de zonas de protección, perímetros de protección, pero no se aplica de una forma amplia en el país. Creo que en ese caso estamos mucho más retrasados que ustedes en Costa Rica. Yo conozco el sistema de perímetros ya cuando las primeras misiones de trabajo junto a Senara y ya conocía los perímetros, pero en eso estamos muy retrasados. Es muy interesante, creo que si conocen a Brasil y sobre todo en mi estado de São Paulo, creo que el manejo de las áreas contaminadas nosotros estamos, se habla de tecnología o de personas muy capacitadas para empresas que hacen trabajos de investigación. Creo que investigación de áreas contaminadas, creo que nosotros estamos bien. Pero el manejo de las aguas subterráneas, sí, nosotros estamos muy retrasados en muchas cosas. Debemos tener implementado mucho más cosas. Y yo soy un gran defensor del uso de la agua subterránea y del manejo, eso por toda mi vida. Y realmente siempre tengo mucha pelea en relación a eso. Pero creo que no estamos en la misma línea. Las áreas contaminadas, aún también tengo críticas, pero en realidad estamos en otro nivel de reglamentos, de personas preparadas para eso. El mismo el Estado tiene mucho más acción en esto que el control de los pozos privados. Aún son muy importantes. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Creo que con esto damos el punto final a esta charla. Gracias nuevamente al doctor Ricardo Hirata por su muy buena exposición, muy clara y llena de conocimiento. Además, quería agradecer a todos los asistentes y participantes. Además, indicarles que se les invita a las próximas charlas que estén por venir en las próximas semanas. E indicar que este es un espacio denominado Viernes Geológico que ha creado el Centro de Investigación en Ciencias Geológicas de la Universidad de Costa Rica para la educación y la difusión de las ciencias y las tecnologías. Muchas gracias.